Hola a todos y todas, en este video, Sin escapatoria. Hace poco terminé de leer este libro llamado 1984. Me hizo sufrir bastante y además cuestionarme en cuanto a las cosas a las que nos acostumbramos. Cada cosa que cuando la vemos por primera vez nos genera un impacto fuerte y al volver a verlo por segunda, tercera o cuarta vez ya no parece tan grave como al principio. Por ejemplo, la violencia. Hay gente que se acostumbra a la violencia o hay gente que se acostumbra a estar gritando a los demás. No quiero ahondar mucho en eso, así que les cuento un pequeño resumen muy por encima del libro para darles contexto por si no lo han leído. Cuenta la historia un hombre de mediana edad llamado Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad corrigiendo la historia y las noticias que se presentan al público. Solo hay tres grandes naciones y se supone que la suya, Oceanía, estaba en guerra con una mientras estaba aliada con la otra, pero siempre se hacía ver como si fuera con la misma nación la guerra. Aunque se recordara mentalmente, la noticia anterior debía desecharse. Las noticias sobre el estilo de vida y dotaciones siempre iban al alza, aunque en las calles y las casas se viera todo en decadencia. El único gusto que se les daba era una pequeña ración de chocolate, que se supone aumentaba cada año, cuando en realidad disminuía la cantidad que se les daba. Habían tres formas de controlar a las personas, y los únicos que poseían un poco de libertad eran los de clase baja llamados proles, que carecían de aspiraciones y por lo tanto no representaban ningún peligro para el sistema. Era una ciudad gris donde todo se vigilaba por medio de pantallas, de modo que sus expresiones faciales también eran escrutadas, y los pensamientos no podían esconderse por mucho tiempo. Había una división llamada Policía del Pensamiento que evaluaba cada pequeña expresión del rostro en busca de delitos u obediencia. Winston había tenido una esposa con la cual no tenía ninguna clase de afecto, y la única función del matrimonio era tener hijos porque era su deber con el Gran Hermano. Esta era la doctrina política que se manejaba allí. Sin embargo, nunca tuvieron un hijo. Él tenía leves y terribles recuerdos de su madre y hermana, que no podía saber si eran reales o imaginarios. Su mente empezó a rebelarse contra todo aquello que lo rodeaba, pareciéndole todo un sinsentido y buscando maneras de estar lejos de la telepantalla. Los que se atrevían a ir en contra del Estado eran desaparecidos y cualquier rastro de su existencia también era borrada. Todo en ese lugar era alterado de tal forma que se tenía controlada la historia, acontecimientos y personas. El gobierno tenía tres consignas: la guerra es paz, la libertad es sumisión y la ignorancia es la fuerza. Mas el lenguaje empezó a cambiarse, de modo que menos palabras fueran utilizadas y las que quedaran serían un doble sentido en el cual nada sería claro. Sin embargo, ya se tenía una fecha establecida para empezar a circular un diccionario que haría oficial este nuevo idioma llamado neolengua. Winston empezó a encontrar personas que parecían afines con él en cuanto a pensamientos en contra del Gran Hermano. Sin embargo, todos sus escapes de la pantalla y demás estaban siendo vigilados. Al final, él termina amando todo eso que había empezado a odiar, porque fue sometido a un tratamiento extremo que literalmente le quitó voluntad propia. Actualmente hay varias cosas que suceden de este libro. Somos vigilados por pantallas y la privacidad es un lujo. Nuestro vocabulario es reducido porque leemos menos y lo único a salvo si no lo decimos son nuestros pensamientos. Sin embargo, hace poco llegó a mí un video de un país asiático que ya tiene esto en extremo: control total de las personas y su manera de actuar. Incluso hay un crédito social que beneficia más a quien mejor se adapte y cumpla con las reglas. No voy a poner el video aquí porque no es mío, pero lo que más me impactó es que tiene una cantidad absurda de cámaras que monitorean el comportamiento y además reconocimiento facial de tal manera que cada persona es evaluada individualmente. Entonces, quien ignore una señal de tránsito, por ejemplo, es identificado y exhibido en una pantalla denominada el tablero de la vergüenza, junto con una multa que le llega directamente a una tarjeta electrónica. La educación de los niños está siendo monitoreada por unas bandas de lectura de ondas cerebrales que tienen colores. Si el niño está distraído, la banda se pone de color azul y se le envía una alerta al profesor y a los padres. Si la información de ese video es verdad, estamos ante la materialización de este libro. Me encantará leer sus comentarios. Regálenme un like, suscríbanse y muchas gracias por ver. Bye.